Voy a proyectar lo poquito que nos faltó. Ahí está. Bueno, el día de ayer estuvimos checando estos componentes como del que estarán dentro como la parte de la comunicación, la parte de las habilidades sociales, y estuvimos como al final de la sesión hablando un poco más de la escucha atenta y cuáles son algunos patrones que impiden que tengamos como una escucha atenta, ¿no? Sino más bien que se vuelva como un patrón negativo al momento de escuchar. Entonces, nada más como para concluir eso, alguien que es bueno escuchando, aunque parezca contradictorio, también observa. Cuando escuchamos, prestamos atención a toda la información que nos da el que está como enfrente de nosotros, ¿no? O sea, no nada más las palabras, como decíamos al inicio, sino esos componentes de lenguaje corporal, de la forma en que expresa las palabras, ¿sale? Entonces, una escucha como activa tiene que ver también con esos otros elementos, ¿sale? O sea, el prestar atención completa a nuestro interlocutor. Y pues bueno, también como decíamos al principio, es una escucha que no enjuicia, porque cuando prestamos atención a dar un juicio sobre lo que estamos escuchando de parte de nuestro interlocutor, nuestra atención ya se va a dirigir hacia otro lado. Ajá. Y no vamos a concentrarnos propiamente en lo que nos está diciendo. También compartíamos que hay algunas formas, en las cuales podemos alentar un poco más a que esta persona se siga expresando, ¿no? Como puede ser el asentir con la cabeza, el realizar como algunas expresiones como, ajá, pero no es como el simulador. O sea, aquí realmente estamos prestando atención, pero a veces esos pequeñas palabritas, estos alientos mínimos, pueden generar que la persona se siga sintiendo escuchada y continúe hablando. Obviamente también es importante el contacto visual, dependiendo pues de la interacción, del contexto. Claro que va a ser necesario en ocasiones también el contacto físico, para dar un mayor soporte, dependiendo pues de la interacción. O este gesto incluso de pasarle un pañuelo cuando se requiera, ¿no? Un Kleenex por ahí. Y bueno, esta escucha activa nos va a permitir nos va a permitir mejorar la relación médico-paciente, que es lo que vamos a estar viendo en la siguiente sesión. Bueno, también checamos ayer de manera rápida estos estilos de comunicación. Decíamos que están como divididos en tres principalmente: el que es el agresivo, el pasivo e inhibido, o el asertivo. Vimos algunas de las características, ¿no? Tanto de expresiones verbales, cómo se ve físicamente una persona que utiliza este estilo agresivo y las consecuencias que tiene implementar este tipo de comunicación. Igual con los otros, y terminamos con el asertivo. Nada más que sí quería compartir que existe otro, aunque, o sea, como que no en todos los artículos o no en todos los textos se retoma, porque es combinación como de estos dos, ¿sale? Del agresivo y del pasivo. Podríamos decir que un estilo de comunicación pasivo-agresiva es aquella que te va a decir las cosas, pero te las dice con sarcasmo. A lo mejor acá ya no va a elevar el tono de voz, ya a lo mejor su postura corporal no va a ser como de dominio, no te intimida con, con la mirada, con su expresión corporal, pero utiliza como demasiado el sarcasmo. Y si lo pudiera como poner con un ejemplo, híjole, es que no me acuerdan las palabras con las que coloquialmente podemos como ubicar a este tipo de personas, pero en otra frasecita, no sé si se puede entender,
como que siempre está dando cachetadas con guantes blancos. A lo mejor esta persona no utiliza... Ay, entendido bien. Esta persona a lo mejor no utiliza groserías propiamente, pero te resulta incómoda la forma en la que lo dice. Es como si diera como muchas cachetadas con guante blanco, ¿no? Sí, no quiero utilizar la expresión mucho más coloquial, pero quiero pensar en algún tipo de personaje, a ver si lo podemos ubicar. Pero no sé si con estas características, como a grandes rasgos, pueden ubicarlo como en algún tipo de personaje, a lo mejor de alguna serie, alguna película, alguna caricatura. Estoy tratando yo también de ubicar ahorita algún tipo de personaje similar. Es manipular, es como una comunicación que manipula bastante. Doctor House pudiera ser. Ay, no sé, es que, ¿sabes? Casi nunca lo vi. Entonces, me pareciera ser que las poquitas escenas que lo vi, como que tiende a ser un poco más antisocial, mm, y me parece que sí es más agresivo, o sea, sí humilla, pues, sí humilla. Y, y la otra persona como que no humilla, pero sí manipula. Mm, Voy a tratar de poner un ejemplo, a lo mejor no de un personaje, sino como en un contexto. Vamos a ponerlo en un contexto. A lo mejor suelen ser ese tipo de personas que te dice, o sea, que a lo mejor hicieron planes, pero que esa persona propiamente no puede ir, no sé, se le juntó con algo y todavía como que expresa, es en serio que de verdad se van a reunir aunque yo no vaya? O sea, como que te hace sentir culpable, pero tampoco te está como aventando, ofendiendo, no te está alzando la voz, pero esa expresión es como más manipuladora de ¿a poco me vas a dejar a mí afuera? ¿O a poco vas a hacer la actividad aunque yo no esté presente? Mm, sí, es como con un tono muy sarcástico y tengo aquí de verdad aquí un paciente muy presente, a, a una ex paciente muy presente. Mm, sí, es que no encuentro como un personaje así que todos conozcamos ahorita, pero recuerdo, o sea, que esa persona era como tan manipuladora con ese, o sea, siempre se pone con el papel de la buena onda, la bonachona, la que le hacen las cosas como de la víctima, la que resulta siempre ofendida, y nada que ver, o sea, también ella es la que agrede muchísimo, pero agrede desde esta forma. Mm, Cuando yo la mandé a terapia, porque yo tenía a su hijo, la mandé a terapia y la mandé con un colega, igual toda la comunicación siempre fue como muy sarcástica, como muy a la defensiva, pero no de forma agresiva. O sea, es como, sí, bueno, voy a retomar, voy a citar a mi colega, que qué pena, pero de manera muy coloquial le dijo, porque estaba explicándole justamente también los estilos de comunicación, y a veces tenemos que adoptar nuestro lenguaje a lo que conoce la gente, ¿no? Entonces recuerdo que este colega, yo no estoy como muy de acuerdo con lo que dijo, pero él confronta mucho, yo no soy así, no es mi estilo, pues. Y recuerdo que me compartió que le dijo a la paciente que tenía un estilo como fregaquerito. O sea que, no sé, chavos, no tienen como un ejemplo. Sí lo deben de tener. Yo siento que tengo uno en la punta de la lengua y no me sale, no me sale, no me sale. Es como, por ejemplo, en las típicas novelas, el personaje genérico como que cambia la situación a su favor, haciendo sentir mal a los demás, por así decirlo. Sí, es como algo así por el Sí. estilo, o sea, como que no es buena onda. Pero, o sea, justamente este tipo de comunicación, todos estos, tiene que ver con alguna forma de resolver algún problema o quitarse algún problema. Por ejemplo, el estilo agresivo utiliza este estilo como muy dominante porque como que, entre comillas, aprendió
bueno, ni siquiera entre comillas, más bien aprendió que esa era la forma en la que podía resolver un problema o la que podía conseguir lo que quería, ¿sí? O sea, por eso se emplea, porque de alguna u otra forma tiene un beneficio. Y el beneficio es que en muchas ocasiones se logró salir con la suya. Y aparte, a lo mejor cuando se encontró con otro igual, incrementando todavía más la forma agresiva con la que se relaciona, ganó. Entonces siguió como en el tope, ¿no? Como siguiendo con la creencia de que sí era como lo más viable, lo mejor y ya, ¿no? Como que el invencible. Aunque sabemos que de fondo, pues tiene una baja autoestima, ¿no? Y tiene miedo de perder el control, por eso siempre quiere dominar, siempre quiere dominar, siempre quiere dominar y quiere elegir con los otros, por eso mismo, porque quiere sentir el control. En la parte del inhibido o pasivo, más bien lo que pasa es que su baja autoestima es como de no merezco las cosas, entonces no quiero generar problemas, no quiero problemas, a lo mejor si pido va a haber un problema, si exijo va a haber un problema, si hablo va a haber un problema, ¿no? O sea, casi casi. Por eso es dudoso. Y aparte la ventaja está en que se evita problemas y eso la hace sentir bien. Como ya no decidió, entonces la decisión, la consecuencia de esa decisión que han tomado por ella, ya no va a corresponder a lo que esa persona dijo, ¿verdad? Porque decidieron por ella. Entonces, como que la ganancia secundaria es como de, ay, pues eligieron por mí, no fue mi culpa. Ujú. No hace nada para, entre comillas, no meterse en problemas, pero obviamente eso la mete en un montón de problemas, ¿no? Este tipo de persona. Y el pasivo-agresivo, de alguna u otra forma, con esta manipulación, pues sí logra conseguir lo que quiere. O sea, también yo estoy segura que en ocasiones, por ejemplo, nuestra propia familia hace este tipo de acciones, pues de pasivo-agresivo, pero, ay, no logro poner algún ejemplo así concreto. Pero creo que tienen como la Las idea, ¿no? tías en Navidad haciendo sus Sí, preguntas exactas. sí, ¿no? O sea, como pasivo-agresivo a lo mejor en la cena de Navidad y, oye, ¿y qué pasó con tu novio? ¿A poco ya se fue con otra? Así como de, ¿qué te importa? ¿No? Pero ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, va a haber el buena onda, el asertivo, que a lo mejor no tiene mucho tiempo que no te ve y te preguntan mucho por tú, y a lo mejor después de los otros que van contigo, ¿no? Oye, ¿qué pasó con este chico? Y no va a insinuar que porque no estás con él ya está con otra persona, ¿no? O sea, como que ella, ay, ¿a poco te dejó? No, pues es que sí, la verdad tienes un súper carácter así como muy feo. Ya te habíamos dicho. O sea, ese tipo de cosas son los comentarios que diría una persona pasiva-agresiva. ¿Sí? O sea, no te está gritando, no te está aventando la grosería, pero con sus palabras sí te está lastimando, sí te está hiriendo y hasta cierto punto va a ganar el control eh, en la dinámica o en la conversación. A lo mejor te incomoda y te vas, ¿no? Y como por así decirlo, a lo mejor ya dominó cierto espacio o se dio a sí misma la razón, ¿no? Sí, seguro por eso, mira, ya se fue, ¿sí? O sea, como que, ay, sí, ese tipo de personas. Quedó un poco claro, ¿no? Creo. ¿O no? ¿Sí fue como confuso? Yo sí lo entendí. Bueno, creo que todos tenemos ahí un conocido que utiliza el estilo pasivo-agresivo. Pero igual creo que tendría como las mismas características, ¿no? O sea, una combinación de estos que sería, pues tiene baja autoestima, la persona se mete es como bien intrusiva en la vida de los demás, pero como para que no se ponga el foco sobre su vida, ¿no? O sea, como que también es eso, o sea, esa es la ventaja de utilizar ese estilo de comunicación, como ver los defectos en los otros y hacérselo saber de ese tipo de formas y no así en el bonachón donde te dice, oye, la neta, noto que te estás equivocando. O sea, como que sé que a lo mejor no es de mi incumbencia, pero, por ejemplo, no sé, noto que cuando estás con tu novio, no sé si tú lo has observado, una disculpa por la observación, sé que no es mi relación, pero me he dado cuenta que eres una persona muy celosa. ¿Tú te has dado cuenta de eso? O sea, creo que, por ejemplo, no sé, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, cuando hemos estado juntos, no sé, tu pareja siempre se ha portado como muy respetuosa. Quizá en otros espacios no sea así, pero yo noto esto, ¿no? O, no sé,
Cuando notamos, no sé, abusos de poder, quizás sí le llegamos a decir, oye, yo me sentí un poco incómodo con lo que acaba de pasar porque creo que tu comentario no fue apropiado. Me hizo sentir incómodo y también noté cómo se vio afectada esta persona. O sea, como que sí lo dice en un tono de querer resolver algo, de dar su punto de vista, su posición, pero porque cree que es pertinente, no como por metiche, pues. No sé si me voy a entender. No es con un afán de ofender, mm, pero sí como que da su punto de vista y no lo hace con el afán de hacerte sentir mal, sino porque nota algo que quizá tú no alcanzas a ver, como suele pasar, ¿no? O sea, a veces hacemos cosas que no alcanzamos a ver y los otros nos hacen de espejo, ¿no? Nos van diciendo algunos detalles y a veces eso también es bueno. Por ejemplo, yo a veces cuando estoy como muy ansiosa, muy nerviosa, mi papá se percata mucho y me lo refleja y me dice en qué me puede ayudar. O sea, no es un comentario pasivo-agresivo lo que hace, ¿no? Sino más bien, oye, te noto muy estresada, no sé qué, ¿necesitas que te ayude en algo? ¿Sí? O sea, como que van una onda más de cooperación, más así como de, ay, otra vez ya sacaste tu carácter o, eres súper impulsiva, impulsivo, lo que sea. Bueno, creo que más o menos notamos algunas diferencias de estos 4 estilos de comunicación, aunque no esté explícitamente en escrito del pasivo-agresivo. Bueno, entonces, brevemente, la comunicación asertiva nos va a permitir como expresar nuestros gustos, preferencias, necesidades, nuestros derechos, exigir nuestros derechos. Lo hacemos de forma clara, no lo hacemos con el afán de agredir a la otra persona y siempre también respetamos a la otra persona. Quizá cuando nosotros damos un comentario donde no estamos de acuerdo con el otro, muy probablemente nos diga, pues que no nos volvamos a meter en sus asuntos y de manera respetuosa también lo vamos a aceptar, ¿no? Así como, sí, disculpa, esa fue una observación, sé que no me la pediste, pero está bien, no vuelvo a decírtelo. Y no es como la tía chantajeadora, ¿verdad? De, ya no te vuelvo a decir nada y así. Bueno, eh, acuérdense que también habíamos hablado así súper rapidote de los tipos de asertividad, ¿no? Una que nos acercaba a conseguir lo que queremos y otra de justamente posicionarnos en un espacio y limitar a aquellas acciones que sentimos que están rompiendo con nuestra privacidad o están hiriéndonos los comentarios. Entonces sí pone como esas barreras. Es capaz una persona asertiva de poner barreras, ¿no? Ok, entonces aquí brevemente hay algunas recomendaciones para empezar a utilizar una comunicación asertiva. Muy probablemente lo que hemos visto en la clase de ayer y la de hoy va a haber o va a estar un poquito más relacionado con una vivencia personal, chicos, porque es difícil mantener un papel, o sea, es difícil como que ser en el trabajo súper asertivo y en la vida personal no ser asertivo. O sea, como que de repente costaría mucho trabajo. Entonces, como que vamos a ir ahora como de lo personal, no me van a contar ninguna experiencia suya, sino más bien que ustedes vayan identificando cuáles son sus pautas de comportamiento para que después las podamos también replicar en nuestro espacio profesional. ¿Sale? Bueno, entonces, recomendación es expresemos lo que sentimos, ¿no? Expresemos lo que pensamos hacia alguna persona. Algunas como, algunos ejemplos podrían ser no, o sea, me siento feliz, te quiero mucho, o sea, el tener la capacidad de expresar verbalmente el afecto por alguien, ¿no? Te quiero mucho, creo que eres un buen amigo, ¿no? Me agrada que estés aquí, qué gusto que estuvieras aquí, qué gusto que pudieras venir. También eso, ¿no? De chin, me trajeron la orden equivocada, pues decirlo, oye, creo que te equivocaste, esto no era para mí. Porque, por ejemplo, a lo mejor una persona pasiva no diría eso y se comería lo que le dieron. O si está el vaso sucio, pues tomaría del vaso sucio porque qué pena pedir que me regresen el vaso. O no va a ser más lío, lo van a regañar a él y no quiero. O sea, como que en esa onda de evitar problemas. También es capaz, como decíamos, ¿no? De poner límites. ¿Sabes qué? No me gusta que me hables así. Te pediría que no te vuelvas a dirigir así conmigo. Versus, por ejemplo, quedarnos callados, titubear cuando queremos pedir algo. O sea, podemos estar nerviosos y es válido.
o mostrarnos como muy agresivos. Bueno, también como puede ser posible que tengamos la necesidad de expresar un punto de vista que es contrario, ¿no? O pues simplemente discrepamos en alguna situación. Entonces, a lo mejor una forma de poder expresar que no estamos de acuerdo, pues es eso, ¿no? Pues yo tengo un punto de vista diferente de la situación. Creo que en este elemento que acabas de decir, en eso no estoy de acuerdo, en lo demás sí. Y, por ejemplo, yo puedo compartir que con una socia que tengo, cuando estamos trabajando y algo que no nos agrada mucho de, no sé, de la forma de redacción o de alguna lección que tuvo, sí solemos ser muy así. O sea, por ejemplo, creo que se vería, creo que bueno, me gusta como esto, pero yo le modificaría tal cosa. O sea, no nos quedamos calladas. Y como que está esta facilidad de poder compartir qué no nos gusta y también ceder cuando pues es razonable, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, por poner ejemplo, a mí no me gustó como el estilo de una cortina, pero yo elegí otra cortina, entonces, pues bueno, a lo mejor ella tampoco estuvo de acuerdo, pero en cierto punto cedimos yo a esa, ella, a esta cortina, bla, 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 y no hubo como más problemas. Versus, por ejemplo, lo contrario sería pues quedarnos callados. O decir que tiene toda la verdad, o decir que estaba súper espectacular el trabajo cuando a lo mejor no nos convenció del todo lo que se hizo. O por el contrario, pues anular, ¿verdad?, las opiniones de los otros. O sea, como cuando te dicen que no están de acuerdo y anular la respuesta como de, ¿y tú qué? Ni siquiera es como, ¿y a ti qué te importa? Cositas así, ¿no? Bueno, otra consideración como a tener en cuenta, la importancia de dirigirnos desde lo personal, o sea, con la palabra yo. Yo creo que, yo pienso que, a mí me gustaría, estoy consciente yo de tal cosa, ¿no? A diferencia de decir las cosas en general. O sea, voy a poner un ejemplo. O sea, a lo mejor en el salón, en un grupo de amigos, alguien en particular tiene como una diferencia con otra persona, pero no se atreve a decírsela. Y a lo mejor en vez de decir, sabes que yo no me siento cómodo con esto que tú estás haciendo o con la forma en la que nos estamos llevando, pues agarra el grupo, ¿no? El grupito de amigos. Oye, y puede iniciar así la conversación cuando no pasó así, ¿verdad? O así exactamente como lo narra. La verdad es que hemos estado hablando y sentimos que tú estás siendo como muy mala onda, cuando en realidad solo es la percepción de ella, ¿no? De esa persona. Entonces no se vale como, como agrupar las ideas de varias personas cuando estás hablando de forma particular. O por ejemplo, no sé, esta comunidad piensa que tú eres muy desagradable. O sea, a lo mejor nada más es tu impresión. O puede ser que sí sea verdad, pero no sé, o sea, como que en este sentido, la mayoría de las veces, cuando sí sea algo muy personal, pues dilo de manera personal. No te cobijes, pues, bajo etiquetas generales o plurales, pues, de la gente, nosotros. Ellos me dijeron, cuando a lo mejor solo fuiste tú, ellos me dijeron que te estás portando muy agresivo cuando solo tú lo piensas. ¿Ok? Bueno, en la medida de lo posible, pues sí tratar de que todo combine, ¿no? Nuestras palabras, nuestras expresiones corporales y nuestra forma de hablar, que todo sea congruente. Muy válido, y acuérdense también en la parte de la escucha, la importancia de preguntar. O sea, antes de anticiparnos a un juicio, preguntar por qué es tan importante esa cosa, ese aspecto, por qué tiene ese punto de vista, por qué le resultó relevante, por qué, antes de anticipar o antes de dar una conclusión, pues un salto a una conclusión. Pues bueno, en la medida de lo posible, tratar de ser congruentes con nosotros mismos en tanto lo que queremos y necesitamos. E insisto, esto que acabamos de ver como esta clase pasada y la de hoy, tiene que ver con algo personal, chicos. Porque obviamente no vamos a llegar con el paciente diciéndole, yo quiero, señora, que usted se ponga este medicamento. ¿No? Pero sí podemos ser francos diciendo, por ejemplo, creo que este medicamento, a pesar de que tenga algunas consecuencias secundarias que no son tan agradables, en su diagnóstico o en la fase en la que ahorita se encuentra, creo que a largo plazo nos va a dar mejor resultado que si optamos por uno de menos impacto.
¿sí? O sea, es diferente. Ahí estás dando tu opinión como médico y retomas la posición de la otra persona, das tu punto de vista y al final es lo que la otra persona decida, ¿no? O le das opciones. O sea, por ejemplo, entiendo estas consecuencias que me está diciendo del uso del medicamento, pero el hospital solo cuenta con esto y le das tú una alternativa, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, podemos probarlo, pero no sé si estamos como en algo del sector público. Este medicamento podría ser apropiado para usted, pero sí tendrían que conseguirlo por su cuenta. Lamentablemente, la institución no cuenta con este recurso, ¿no? Y sí es literalmente la institución, no es que tú no tengas el recurso, ¿verdad? Pero bueno, espero que se entiendan como los matices. Otro elemento importante que más o menos ya habíamos anunciado, lo habíamos rescatado un poco más desde la parte de la empatía en cuanto a la capacidad cognitiva que tendríamos de poder pensar o poder hacer como este ejercicio de identificar cómo está pensando la otra persona, que eso se alcanza ya un poquito más ligado a la primaria. De hecho, ¿y cómo se llamaba esta teoría? Hay una teoría, la teoría de la mente, ajá, la teoría de la mente que consiste con tratar de pensar lo que está pensando el otro. Entonces eso más o menos sería alrededor de la primaria. Podríamos decir que hay algunas muestras o unos esbozos de empatía en la primaria, desde esta fase cognitiva. Pero bueno, esta definición pareciera ser que se centra un poquito más o se intenta retomar no nada más como el pensamiento de la otra persona, sus creencias, sino el estado emocional, o sea, eres capaz de identificar, de dar ese como escáner a los pensamientos, al estado emocional de esa persona, a sus necesidades y a lo que a lo mejor en ese momento le está preocupando. ¿Ok? Entonces, más o menos también podríamos encontrar como esta definición de empatía, como esta capacidad de escáner que tendríamos de percibir lo que está pasando interiormente, entre comillas, con esa persona, ¿no? Su estado emocional, sus creencias, necesidades, sus preocupaciones. Y Goleman propone algunas características o algunos componentes que estarían involucrados para el desarrollo de la empatía, ¿no? O como elementos fundantes de la empatía. Uno, tiene que ver con la comprensión de los demás. Y literal es eso, ¿no? O sea, tener esta capacidad, esta agudeza de dejar de pensar solo en mí e intentar identificar los sentimientos del otro, las perspectivas del otro, el punto de vista del otro. Y bueno, aquí lo refiere como que preocuparnos genuinamente por eso. Cuando somos capaces de tener esta comprensión hacia la otra persona, posiblemente emerjan de parte de nosotros como conductas o acciones que de alguna u otra forma podamos ayudar si es que se necesita, ¿no? Tener como acciones para satisfacer alguna necesidad que vamos percibiendo de la otra persona. Puede ser la necesidad de escucha, ¿no? Entonces nosotros nos prestamos como aquellas personas que escuchan. Puede ser, no sé, alguna necesidad de cuidado y apoyamos en esta parte del cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ¿no? La comprensión hacia los demás. Y a lo mejor hay algo que tú no puedes hacer, pero si te prestas a escuchar eso es importante. La orientación hacia el servicio, ¿verdad? Que también es otra característica que podría surgir cuando somos empáticos. Podría estar relacionado con que como ya más o menos identificamos las características de esta persona, sus necesidades, sus sentimientos, su estado emocional, nos podemos en ocasiones anticipar, ¿verdad? Reconocemos y ayudamos como a satisfacer esa necesidad de la otra persona. Y aquí lo llaman como de manera desinteresada, aunque a veces lo hacemos solo porque nos sentimos bien, ¿no? Entonces se vuelve también como algo personal. Lo hago porque eso me hace sentir bien, entonces también me satisface. Bueno, y también está otro aspecto que tiene que ver con el aprovechar la diversidad de las personas. Es decir, reconoces, ¿verdad? Que pues pensamos de manera distinta, actuamos de manera distinta, tenemos diferentes vivencias que por eso también nos constituyen como seres individuales únicos, pues.
aprendes como a distinguir las visiones del mundo, o sea, por ejemplo, ya te dejas de pelear con los usos y costumbres de alguna población donde te toque dar servicio, ya no los ves como los ignorantes, como los necios, como los falta de cultura, los que no saben, los que se ponen en peligro, no, o sea, aprendes a ver, por así decirlo, la vida, pero desde su propia perspectiva y también aceptas eso, porque ahorita lo veremos en el siguiente. Después se nos vuelve bien una costumbre pensarnos superiores a los demás, porque tenemos un área de especialidad. Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces aquí lo nombran también como este aprovechamiento de la diversidad, como una oportunidad también de nosotros para poder como afrontar los prejuicios que tenemos o la intolerancia que tenemos nosotros con ciertas prácticas. Bueno, la última que nos proponen es esta parte de la conciencia política y es como la capacidad que tenemos nosotros de identificar dentro del grupo cuáles son las relaciones de poder. Por ejemplo, en un hospital hay ciertos niveles de poder, o sea, por ejemplo, va a estar en función de las jerarquías, ¿no? Entonces, también tendríamos nosotros que tener esta capacidad, esta apertura para identificar que el rol que yo estoy ejerciendo me facilita un poder o bien me pone debajo de ese poder, ¿no? O sea, como con un peldaño más abajo o con varios peldaños más abajo. Voy a poner un ejemplo. En una visita médica, o incluso también a lo mejor en una visita psicológica, no nada más, sí pasa en una consulta psicológica. Llegan las personas en ocasiones con un estado de vulnerabilidad, ¿no? O sea, tanto ustedes como yo, pocas de las veces nuestros pacientes vienen solo como por un chequeo general o para revisión o para mejorar algo. Pocas veces van en ese sentido como más preventivo y se tiende más a ir porque ya hay algo malo, ¿no? O sea, hay algo que ya genera como incomodidad, malestar o sufrimiento, preocupación. Bueno, entonces, ellos, o sea, los pacientes, de verdad nos posicionan en una situación de poder y realmente sí lo tenemos, chicos. Por ejemplo, más allá de que yo le pueda dar un servicio, en ocasiones, en mi caso, yo tenía como la capacidad de injerencia por mi rol de poderle decir a la trabajadora social que a pesar de que en el estudio socioeconómico la familia estuviera percibiendo tanto, que dado lo que me contaba la paciente, pues que nos hiciera el favor y no se les cobrara la consulta. ¿Sí? O sea, tenemos poder. Y también ustedes, o sea, por ejemplo, imagínense un médico con poco control emocional y a lo mejor que de verdad en su crueldad administre como menos dosis de anestesia, ¿no? O porque note que se comportó de manera imprudente, lo quieran castigar no dándole algún tipo de analgésico. Y sí pasa, de verdad, o sea, lo digo porque me lo han contado médicos. Entonces, sí nos solemos aprovechar en ocasiones de nuestra relación, de nuestro control, de nuestro poder que tenemos por el rol que ejercemos. Entonces, sí vale la pena, chicos, que se cuestionen qué relación de poder están teniendo cuando están frente a un paciente, ¿sí? Porque muchas de las veces las personas son vulnerables y no son capaces también de cuestionar ese poder. O sea, puede haber gente que diga, que tenga como también esta conciencia política y decir, bueno, sí, tú tienes este saber, pero también yo tengo el derecho de adquirir este servicio, entonces, no sé, te puedo, por poner el ejemplo, ¿no? A lo mejor es algo bien drastiquísimo, pero a lo mejor hay una persona que dice, no vas a pasar encima de mí y te voy a demandar porque no estás haciendo una buena praxis. Es un extremo, es una cosa muy radical. Pero sí, chicos, de verdad, seamos conscientes de las relaciones de poder porque el poder gusta, o sea, el poder nos gusta que nos vean con cierta posición. Lo malo que lo vemos como una situación donde nos podemos aprovechar del otro, donde tenemos el control sobre la otra persona. Y de verdad sí pasa. No estoy diciendo que todos ustedes sean así,
o que sean así, pero lo he escuchado de gente muy cercana y me duele. Me duele escuchar cómo se expresan de las personas, eh, el poco, ay, así como que a veces pienso, la poca humanidad que se nota en el trato con el paciente solo porque no se comporta según lo que yo quiero que se comporte, ¿no? Se comportó, no sé, tuvo un accidente, lo tenemos que atender y ya se hizo popó y está haciendo un relajo en consulta, bueno, ahí en la sala de urgencias, está gritando, pues lo voy a castigar no dándole tal cosa. Entonces, uy, qué cruel, o sea, suena, me gustaría que fuera de película, pero no es de películas, son cosas de la vida real y a lo mejor ustedes saben cosas mucho más fuertes. Bueno, algunas preguntitas para ir cerrando este tema. No me las van a contestar, pero sí quiero que se las tomen como a reflexión, ¿sale? Que sean como para reflexión personal. ¿Qué tan hábil se consideran socialmente? ¿Qué tan hábiles? ¿Cómo notan que son sus estilos de comunicación y qué consecuencias tienen sus estilos de comunicación? O sea, ¿qué sí les han posibilitado, qué no les han posibilitado el interactuar de esa forma? ¿Cómo estamos cómo estamos cuando escuchamos? A lo mejor también va a tener que ver con el desgaste que tengo, ¿no? O sea, a lo mejor si he tenido como mucha actividad, mi capacidad de escucha va a ser menos, incluso a lo mejor hasta estoy irritable. Chequemos eso también, o sea, ok, es que no suelo ser así, pero híjole, ahorita que no duermo bien, no como bien, que tengo un chorro de trabajos, de tareas, que ya vienen los exámenes, mi escucha está muy mala, pues escúchate a ti mismo, por así decirlo, date algunos minutos, haz algunos ejercicios de respiración consciente, o sea, literal, date cuenta de todo el trayecto que pasa por tu cuerpo, cuando entra el aire, cuando sale de tu cuerpo. Y trata también de que estas cuestiones de cómo te relacionas con los otros, de cómo es tu comunicación, de cómo va tu escucha, si te lo preguntes de manera recurrente, a lo mejor no diario, pero sí te lo preguntes, porque como eres como persona, muy probablemente eres como médico. Insisto, como que a veces va a ser difícil llevar una doble vida. Entonces, escuchemos esas partes. Bueno, lo otro. ¿Cómo, o sea, qué notamos? ¿Qué es lo que se nos hace más difícil al interactuar con los demás? A lo mejor poner límites, a lo mejor que no me atrevo a expresar una idea porque tengo miedo al rechazo, a lo mejor utilizo una forma muy agresiva de comunicarme con los otros porque siento que si no lo hago de esa forma no me van a respetar y después termino perdiendo amistades o constantemente tengo malos entendidos con las demás personas, con mi familia. O también, por ejemplo, lo que se me dificulta es que los demás puedan percibir mis necesidades. Y ojo, aquí vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué tan hábil entonces eres para comunicar tus necesidades? Los demás no van a adivinar cómo eres. A lo mejor también va a influir en cómo te están escuchando los otros, ¿no? Su propia vivencia personal. Pero checa tú, ¿cuáles son tus dificultades recurrentes en tus formas de relacionarte con los demás? Identifica también los roles que vas teniendo en tus relaciones. ¿Cómo te comportas cuando eres amigo, cuando eres pareja, cuando eres hijo? Porque puede ser que en algunas de tus relaciones a lo mejor tengas un estilo muy pasivo o tengas un estilo muy agresivo. En otras suele ser asertivo. Checa también cómo eres en tus diversas relaciones. Otra cosa, ahora sí, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus fortalezas cuando estás interactuando con las demás personas? ¿Qué es lo que notas que te es más fácil, que te es más sencillo, que a lo mejor incluso te reconocen? Por ejemplo, no sé, quizá te han dicho varias personas que eres muy claro al expresar tu punto de vista, que pones límites muy claros
sin ser intrusivo, puede ser eso, ¿no? Que defiendes mucho, que eres muy congruente con lo que quieres y con lo que piensas, sin ofender, o sea, que logras posicionarte. Ujú. A lo mejor te han dicho que eres muy bueno como para conciliar, o sea, dos puntos de vista. Quizá te reconocen tu capacidad de ser empático o empática. Quizá a lo mejor reconocen de ti que a pesar de que no dices mucho, estás ahí presente cuando se ocupa. Bueno, veamos, ¿verdad? Cómo somos en nuestra vida personal, a lo mejor sí en nuestra vida profesional, en nuestra vida como estudiantes, porque va a ir marcando, insisto, cómo somos como profesionistas. No, es difícil llevar como una doble vida. Bueno, se nos va acabando bien rapidísimo la hora. Entonces, voy a dejar aquí el tema de la comunicación, de la asertividad, de la empatía. Y me gustaría que me compartieran lo del artículo que dejamos de tarea. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué fue lo que a lo mejor les brincó, como que les hizo mucho eco, les hizo sentido? O lo que, justo todo lo contrario, no hubo nada de sentido o no tuvieron como ese clic con lo que decían en el artículo. Bueno, yo lo que noté Ujú. es que como que era un sistema diferente, o sea, creo que era de España o algo así, no recuerdo bien, Ajá. pero como que no era el sistema de México, porque ahí mencionaban que existía el médico, la enfermera jefe o algo así, y Ujú. los auxiliares de enfermería, y determinaban qué hacía cada persona. Pero por lo que yo me he dado cuenta, no es así aquí en México. O sea, por ejemplo, decía que los auxiliares de enfermería eran los que tenían que sacar las muestras, y estar como más con el paciente y así. Pero aquí en México no. O sea, los que sacan las muestras y así son los internos, que en realidad son médicos. Ok. Ujú. Y también están los enfermeros que te pueden ayudar y todo, pero pues como tal no, o sea, los papeles no se cumplen tanto. Y, Ujú. y bueno, sí, o sea, como que eso cambia un poco las cosas, porque ahí mencionaba el artículo que una relación con más confianza o más íntima con el paciente se formaba precisamente con los auxiliares de enfermería, porque pues Ujú. pasaban más tiempo con ellos, eran los que pues les sacaban las muestras, los que platicaban, los que de alguna manera estaban como, bueno, que tenían una relación horizontal con el paciente. Entonces, en ese caso, sí se cumpliría aquí en México con los internos, que son médicos, ¿no? Ok. Y bueno, sí, a mí no me agradó tanto esa parte de que sea como que el médico, o sea, que el paciente sí confía en cuanto al médico como un instrumento, es decir, que le va a ayudar Ujú. a que pues deje de estar enfermo, pero como que no confía tanto en esa otra parte como humana, ¿no? O sea, solamente lo ven Ujú. como un instrumento y, ajá, como que no confían en esa parte humana, o sea, eso no me agradó tanto. Quiero pensar que en realidad sí hay médicos que se preocupan por ese lado humano y que no ven al paciente solamente como una enfermedad, sino como una Ujú. persona y pues que tratan todas las esferas, ¿no? de la persona, tanto, no sé, la espiritual como la física, etcétera. Ujú. Y ya. Ok, muchas gracias, Angélica. Voy a retomar dos puntos que tú dijiste. Eh, Híjole, yo no estoy muy familiarizada con los esquemas de organigramas de los hospitales. Eso sí, la verdad lo desconozco completamente. Pero yo tendría como yo tenía, que tú me acabas de decir que es lo contrario, yo tenía como la perspectiva de que eran las enfermeras las que hacen ese tipo de trabajos. Pero me da la impresión, Angélica, desconozco, o sea, reconozco mi posición de no saber. eh, yo pensaría que sí es labor a lo mejor del enfermero, pero como se sienten en una posición de poder más arriba que los internos, los mandan. Y te lo comparto también, Angélica, porque recuerdo que un R1, ahí ya, me compartió que hay cosas que necesitan o que son deber de enfermería, pero por cuestiones de poder, ajá, y como los ven como el peldaño más bajo de la jerarquía, los R1, sin tanto poder de injerencia,
se hacen como de la vista gorda o le echan como la pelotita, por así decirlo, al R1, pero es porque los ven con menos poder que otros en cuanto a rango jerárquico. Entonces, valdría la pena como identificar si realmente le tocaría, o sea, porque es así de verdad que le toca y está escrito que le tocaría al interno hacerlo, o es porque están aprovechándose los enfermeros, las enfermeras de su rol de poder, aunque no sean jefes de enfermería. ¿Ok? Porque según yo, sí hay jefes de enfermería, ¿no? O sea, va a haber un piso, hay un jefe, una jefa de enfermería a la que le tienen que rendir cuenta los otros enfermeros o enfermeras. Puede ser que me equivoque. Pero bueno, me parece que es más abuso de poder que a lo mejor que no les toque a ellos. Puede ser, puede ser, puede ser. Perdón que ahorita no te ceda la palabra o alguno de los compañeros, pero se nos acaba la hora. La otra cosa que tú dijiste, Angélica, sí, es una cuestión a lo mejor contextual, creo que, si mal no me parece, creo que era un país de Latinoamérica, creo que no era de España, creo que era de Colombia o algo por el estilo. Eh, pero eso no es tanto lo importante. Me parece, y qué bueno, me da gusto, Angélica, que te haya incomodado la expresión de ver a un médico solo como un instrumento. Me da gusto porque eso me hace pensar que tú no quieres ser esa clase de médico, que solo te posicionen con el rol del saber, ¿no? Que era lo que marcaba el artículo. En ocasiones, por un ego personal, nos encanta que nos posicionen en ese rol del que sabe, porque aparte eso da poder sobre los demás. Me dio gusto escucharte porque yo sigo creyendo que a pesar de que sea un artículo, y creo que es de Latinoamérica, pero me puedo equivocar, yo según yo sí es como de Colombia. Eh, yo creo que esa creencia, y me gustó ese artículo porque retomaba frases de los pacientes, porque yo creo que no es tan ajeno a nuestro contexto. O sea, obviamente va a haber personas que se sienten súper bien con su médico y que a lo mejor pueden tener la apertura de contarle más cosas personales, que notan que lo ven como una persona en su totalidad y no como tú dices, como una enfermedad. Pero sí está, yo sí noto que hay esa otra parte donde solo me interesa conocer tu síntoma y ya, o sea, verte como una enfermedad, verte como un dato y un dato que después egresa y después ingresa y ya, solo eso, como que en esa esfera. Me da mucho gusto. Espero que no haya sido la única que se incomodara con esa frase, ¿no? De ver solo al médico como un instrumento. Porque eso me hace pensar, me da un rayo de esperanza, con que quieren ser médicos más allá de un instrumento, ¿no? De que solo les van a facilitar algún medicamento o algún tratamiento. Como hemos ido también entretejiendo, los, los, los abordajes biopsicosociales van a ser más efectivos porque van a permitir más la adherencia terapéutica y le van a dar otro papel al paciente. Entonces ya van a dejar de ser como esas relaciones verticales donde está encima de todos el médico y abajo de todos el médico, ¿no? Entonces, qué bueno, me da mucho gusto. A pesar de que nos extendamos un poquitito y sea viernes, una disculpa, chicos, pero me gustaría que me compartieran un poquito más del artículo y vamos a, si es posible, negociar la fecha del examen. ¿Sale? ¿Alguna otra participación respecto al artículo para no dejarlo pasar? Bueno, a mí se me hizo interesante con respecto al tema que ahorita estábamos viendo de la comunicación, Ujú, que hay una parte, creo que es similar a lo que estaba comentando usted y mi compañera Angélica, que es en lo de que se aborda al médico como un instrumento ujú, del que sabe todo, por así decirlo, pero que hasta cierto punto puede llegar a ser cierto, bueno, me ha tocado verlo, de que dice que pues muchos pacientes ven al médico como que todo lo sabe y le tienen la confianza de lo que le dicen, pues es cierto, ujú, pero que muchas veces el médico, a pesar de que todo lo sabe, por así decirlo, no lo expresa al paciente y solo le da un ujú, tratamiento y ya. Y sí me ha tocado verlo, o sea, de que nada más te dicen, no, pues tómate esto y ya. Y siento ujú, yo que también eso afecta en cuestión de el apego al tratamiento, porque muchos pacientes se quedan con la duda de, ¿y esto para qué me sirve? ¿O me va a afectar a tal cosa? Y creo que después de eso menciona de que pocos son los pacientes
los que se detienen a preguntar, y hasta que preguntan es que realmente ya se sienten como más confiados en el tratamiento que les están dando, porque si no queda como al aire, ¿no? A pesar de que sabe Ujú. mucho el médico, pues sí sabe, pero a lo mejor el paciente se queda con dudas, porque también luego tendemos a hablar con la jerga de la medicina, no tanto Ujú. como expresarlo de una forma coloquial. Sí, también coincido contigo, Francisco, en también lo que iba apuntando como el artículo, ¿no? Esta necesidad de adelantarnos también un poquito al paciente y atrevernos a preguntarle si se quedó con alguna duda y hacer la explicación lo más sencilla posible, lo más sencillita posible. Sí, va a haber un punto, a lo mejor dependiendo de la enfermedad, que tiene que adaptarse un poquito, se le haga como más familiar los términos médicos, ¿no? Pero es gradual, es gradual. Y también porque se sienten en una posición inferior a lo del médico, podría ser que les dé pena preguntar. A lo mejor tienen su propia creencia de me va a ver como un tonto, este, seguro piensa que no voy a, o sea, como que no lo voy a lograr, es que está bien difícil lo que me acaba de decir, ¿cómo lo voy a comunicar también a mi familia, no? Lo que me acaba de decir el médico, ni siquiera entendí qué pasó. Ujú. Entonces, híjole, sí, tenemos que tratar de que no se nos vuelva un hábito hablar con tecnicismos, mm, hacerlo lo más sencillito que podamos, en la medida de lo posible pensar que siempre estamos teniendo como un interlocutor que está súper fuera del área médica y nuestro deber no es que él nos entienda, sino nosotros hacer que nos entienda, ujú, no al revés. Bueno, solo para no extendernos un poco más, me encantaría de verdad seguir hablando un poquito del artículo, pero quería preguntarles qué habían pensado del examen. ¿Qué pensaron de la fecha? Bueno, es que sí se nos complica un poco la siguiente semana, porque Ajá. pues ya tenemos